Muchachos, muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando de la competencia de preparación de suelos y vamos a trabajar con el resultado de aprendizaje de operar la maquinaria y equipos de labranza de acuerdo a las necesidades del terreno y el cultivo. ¿Listo? Las clases anteriores vimos ajustar y alistar maquinaria. Hoy vamos a ver cómo se opera la maquinaria y en qué consiste la maquinaria. Entonces les voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Y me dicen si ven la pantalla, por favor. Ok. Listo, muchachos, ya entonces ya iniciamos. Un momento. Entonces, hoy vamos a hablar lo que es concerniente a operar la maquinaria. Y vamos a hablar del tema relacionado a operación de maquinaria agrícola. La próxima clase hablaríamos de tipos de implementos, pero ya los tipos de implementos, pues ya tenemos una idea clara de cuáles son. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de lo que consiste a operación de maquinaria. Entonces, un momento, ya comparto pantalla. ¿Me confirman si ven ahí, muchachos? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, como ustedes saben, básicamente el tractor es parte fundamental en el desarrollo de las actividades agrícolas para la preparación del terreno. Ya hemos hablado de ciertos implementos que se utilizan, ¿cierto? Que la rotovita, que el disco, disco globulado, disco, rastra, rastrillo, nivelador y demás, ¿cierto? Hoy vamos a hablar más un poquito respecto a la clasificación de tractores. O sea, de acuerdo a la operación de maquinaria agrícola, vamos a hablar de clasificación de tractores. Vamos a tocar de nuevo el tipo de implementos. ¿Cuál es el mantenimiento que se debe llevar a cabo en un tractor? ¿Cuáles son los instrumentos del control de un tractor, ya que es operación? ¿Cómo se hace acople, ajuste, desacople de los implementos y cuáles son las normas de seguridad para manipulación del mismo? ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver qué es la clasificación o en qué se clasifica. Bueno, obviamente el propósito de conocer este tipo de maquinaria es con el fin que ustedes se familiaricen a la hora de ejercer la técnica, puesto que de pronto no manejarán como tal, pero tendrán conocimientos previos para poder, digamos, tomar decisiones en campo respecto a los tipos de labranza. Y pues usos básicos del mismo, no tan específicos, ya porque ya para ser operador hay que hacer una técnica en operador de maquinaria agrícola. Entonces, ¿cómo se define el tractor agrícola? Básicamente es definido como una planta matriz de fuerza, la cual usa energía química por medio de un combustible fósil para usar una fuerza mecánica y de esta manera poder hacer arado del suelo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la descripción general del tractor o por qué está compuesto el tractor? Un tractor básicamente está compuesto por motor, embrague, caja de cambios, transmisión y ruedas. El motor, obviamente el motor es el que da el movimiento de todo el engranaje para que éste pueda desplazarse por todo el terreno. Cuando el embrague es, digamos, como el clutch o el mecanismo que se acciona para poder hacer cambio de velocidad. Un tractor máximo tiene 3 velocidades, básicamente, y se manejan por caballos de fuerza, dependiendo del tamaño del tractor, ya sea Massey Ferguson, ya sea John Deere, o sea, dependiendo del tractor y de la capacidad de caballaje, se define, y para la actividad que uno quiere implementar, o sea, entonces ya básicamente el productor va, y dependiendo del efectivo, ¿no? Obviamente, todo depende, o sea, de diferentes tipos de alcances. Básicamente ya a la hora de seleccionar el tractor se define ese tipo de alcance, sea costo-beneficio, ya, dependiendo del tipo de explotación, ya sea extensiva o intensiva. Entonces, la caja de cambios, pues obviamente es la que hace la cambio de velocidad para que el motor o avance menos o avance más rápido. La transmisión es la que transfiere esa energía de la caja de cambios para que éste pueda ejercer su movimiento.
Y las ruedas obviamente son las que soportan la tracción, o sea, las que están en el suelo, para que éste pueda desplazarse alrededor del terreno. Entonces, aquí podemos ver una breve descripción o señalamiento de acuerdo a la numeración. Si podemos ver, el 1 es el motor, el 2 sería el embrague. El embrague es esta pieza de acá. Es un disco gigante que cuando se acciona el pedal del clutch, básicamente lo que hace es empujar un émbolo y entran unas pequeñas, digamos, ranuras o engranajes que van cazando dependiendo del cambio al cual se quiera, digamos, adherir el tractor, básicamente. El 3 ya sería la caja de cambios. El 3, si lo podemos observar, está aquí. La caja de cambios es esto, es esta biela que está aquí. Entonces, los tractores máximo tienen 3, estos 3 de acá. Estos 3 cambios y el que va el cambio de toma de fuerza y el cambio de reversa o para accionar esa parte trasera. Y ya pues las ruedas, obviamente las ruedas son estas de aquí, las cuales se llenan no con aire sino con agua, debido al peso del mismo tractor, ya que el tractor tiene un peso equilibrado, entonces hay que llenar en parte agua y en la parte delantera del tractor de acá lleva una pesa también de 200, 300 kilos para evitar que cuando se amarra el implemento no se levante o se mantenga equilibrado. Está la barra de tiro es como, ya les muestro la barra de tiro, aquí en según 6 la barra de tiro es esta acá. Esta barra de tiro es la que asegura el implemento a la hora de ponerlo, o sea, ya sea el arado de disco, el arado de rotovita, el arado de disco lobulado, o sea, esto lo que hace es trabar el implemento que se va a usar para desplazarse durante el terreno. Entonces ahí se casa y con ese tornillo lo que se hace es mantener seguro para que no se vaya a deslizar. La polea, bueno, la polea es prácticamente, bueno, polea en tractores es un error. Está el eje de toma de fuerza. El eje de toma de fuerza es este de acá. Conecta con la transmisión del tractor y con el motor. Este eje de toma de fuerza se usa o se llama eje de toma de fuerza o centro de fuerza, se le dice. Básicamente ese eje de toma se usa para implementos que requieran de movimiento, como las sembradoras o las fertilizadoras, que tienen de pronto algún mecanismo que necesita que se mueva algún engranaje para que pueda depositar semillas o fertilizante en el terreno. Entonces, se conecta junto con si el implemento necesita de algún o requiere un movimiento o el mismo arado de disco, o sea, lobulado, disco liso, o ya en el caso del subsolador o arado de rastrillo no necesita el eje de toma de fuerza porque son platos, son aspas fijas, entonces no necesita del eje de toma de fuerza. Entonces, dependiendo del implemento, se hace uso o no uso del eje de toma de fuerza. El sistema hidráulico básicamente son los 3 puntos que cuando hablamos del sistema hidráulico, ahorita les voy a poner un video como para que vean cómo trabaja. El sistema hidráulico es todo lo que acciona el implemento para subirlo o bajarlo o cambiarlo de posición. Ahorita les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona toda esa implementación que les estoy diciendo. Entonces los tractores cumplen objetivos básicos como ¿qué? Desarrollar fuerza, o sea, tracción, o sea, para poder pasar en el terreno y poder operar otros implementos que son las sembradoras, remolques o labranzas primarias o secundarias que están por los implementos que se van a utilizar. Y desarrollan una potencia para poder accionar estas máquinas estacionarias, o sea, estas máquinas como los que son los implementos, o las bombas de riego o fertilizadoras. Estas desarrollan obviamente la fuerza mediante el eje de toma de fuerza que les acabo de mostrar. Si son de acción, digamos, como de movimiento, en el caso de las fertilizadoras, fumigadoras y sembradoras, que necesitan mover algún otro mecanismo, que no son fijos, sino que son móviles, entonces se conecta a ese eje de toma de fuerza para que el motor le dé movimiento también a ese implemento. También desarrollan potencia. Esto del sistema hidráulico solo se usa para levantar. Digamos que llegué al final del terreno, al finalizar el terreno y necesito darle vuelta al tractor. Entonces, para no
digamos, poner el implemento o pasar por encima de unas piedras o algo que me esté, digamos, obstruyendo el paso de la maquinaria, este sistema hidráulico lo que hace es levantar el enganche o el implemento para que este pase por encima de esa roca o ese obstáculo que me está afectando y pueda volverla a poner de nuevo en suelo para que pueda seguir con el arado que esté implementando. Para eso se usa más que todo el sistema hidráulico. Entonces, ¿cuáles son los servicios previos al arrancar el tractor? Pues como cualquier otro vehículo, tenemos que hacer control del nivel de aceite. Es importantísimo. Ustedes saben que el aceite básicamente es el que haga que fluya el movimiento del pistón, biela o cualquier otro implemento interno del motor y de esta manera no se desgaste o se funda el motor. Control del nivel de refrigerante pues, para evitar que haya recalentamiento por uso continuo del tractor. El refrigerante ayuda a que el motor se mantenga a temperatura estable y no se funda. Control del nivel de combustible, pues obviamente que tenga el suficiente combustible para las horas de trabajo que requiera el tractorista o la persona que va a usar el tractor. Limpieza del filtro de aire para evitar que el motor no esté fallando constantemente y pues se apague. Revisión del sistema hidráulico para lo mismo, para que cuando se vaya a hacer movimiento de algún implemento, no arrastre en sitios que no se deben. Revisión del líquido de batería, que la batería funcione para que todo haya arranque también de la maquinaria. Revisión de las llantas, pues más que todo es por mirar ni cantidad de agua en llanta que se le implementa, pues que cumpla, que no esté desnivelado. Y revisión de las bandas del sistema. El implemento es, digamos, del mismo radiador, mirar que el radiador no tenga fugas de líquido refrigerante. Digamos que estos son, digamos, parte previa antes o alistamiento del tractor antes de sacarlo a campo. Entonces, el enganche de implemento de 3 puntos que les mostré, básicamente es el toma de fuerza que les mostré y son 3 puntos que están como en forma diagonal. O sea, el enganche y hay 3 puntos que obviamente como se ve la imagen transversal se cortan. Son 3 puntos situados en manera como transversal y recta, en la cual se toma este eje acá y los puntos se ven así como este punto que se ve acá. 3 puntos más que están dispersos, los cuales se enganchan con el implemento para que tenga, digamos, el funcionamiento o pueda hacer movimiento. Si uno de los puntos no está bien sujeto, la maquinaria no va a servir, no va a andar. Entonces, el tener claro esos enganches es muy importante a la hora de montar la maquinaria. Entonces, obviamente, se aflojan los 3 puntos o los 3 brazos y se acoplan con el implemento que vayamos a utilizar en ese momento. Se enganchan al eje de toma de fuerza y a los tres puntos se les meten unas chavetas y listo. Y ya básicamente se levanta el implemento que quede en el aire y miramos de que esté trabajando perfectamente y ahí sí llevamos el tractor a sitio definitivo para hacer la preparación de suelo. Muchachos, dudas hasta aquí. ¿O está todo claro? ¿Dudas, muchachos? ¿O está claro todo? Ok. Ok. Entonces, se engancha. Si vemos acá, esta es la maquinaria. Y este es el tractor mirándolo de manera horizontal. Básicamente, él toma el implemento y el implemento tiene un punto acá donde estoy señalando el puntero, otro punto acá y otro punto central. Entonces se toman esos 3 puntos y el punto central que va a mover estos discos se engancha al eje de toma de fuerza, pero ahorita les voy a mostrar más o menos un video como de qué consiste o cómo se monta eso. Entonces tienen que revisarse que los pernos todos estén bien amarrados, sujetos y el eje de toma de fuerza no tenga fuego. Eso cuando se vaya a montar la maquinaria. Y cuando ya cumplamos con todas esas actividades, ya podríamos echar a andar la maquinaria. Entonces, básicamente, es eso. Ustedes ya tienen claro cuáles son los implementos, ¿no? Ustedes saben que están el arabe cincel, el arabe disco, el subsolador,
el arado sin ser vibratorio, está el nivelador, están las fertilizadoras, están las sembradoras, ya lo vimos en la parte de ajustar labores de labranza, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a compartir un video para que vean en qué consiste o cómo se hace la previa manipulación de esa maquinaria. Entonces, dame un momento, les voy a poner un video en YouTube para que lo vean. Ya, un momento, por favor. Ya, un momento. Busco el video y ya se los comparto. Ya, muchachos. Estoy buscando el video. Listo, ya voy a ponerles un ejemplo de cómo se debe montar, por ejemplo, un arado de rastro. Entonces les voy a compartir acá un momento. Y me confirman si ven la pantalla, por favor. ¿Sí ven la pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces les voy a mostrar. Como para que tengan más claro. Ahí están viendo el tractor. Esos son los 3 puntos. Estos de acá son punto 1, punto 2, el eje de toma de fuerza y un punto 3 que es este. Vea, estos son los 3 puntos que les estoy diciendo. Estos 3 puntos de enganche. Lo estoy señalando con el puntero del mouse. Punto 1, punto 2, punto 3. Ellos van a sujetar el implemento. Y acá en este huequito que está acá hay un eje que es el toma de fuerza que conecta con el embrague, la transmisión y el motor, que es el que le va a dar movimiento a ese disco si son discos rotatorios. Entonces van a ver cómo se va a enganchar. Esto es un arado de disco doblado para profundidad de 20 centímetros. Y eso se considera como labranza primaria, preparación de labranza primaria. Si pueden ver en el video, él está tratando de enganchar la maquinaria, como les dije, a los 3 puntos para evitar de que esta no presente vibraciones ni movimientos o se vaya a desprender del tractor. Eso es un implemento estacionario, o un implemento rígido, o sea, no estacionario, estacionario es el que tiene movimiento. Ese implemento solo va a tener que adaptarse a los 3 puntos, no más. Y con el movimiento del tractor, los discos lobulados o el arado de disco lobulado hace el movimiento al pasar el suelo. Ya les voy a mostrar un arado que ya requiera de sistema de conectarlo al toma de eje de fuerza. Este es estático, o sea, es que solo con mover el tractor ya él hace el movimiento. Ahí podemos ver cómo engancha la chaveta, estos puntos. Y los gradúa, dependiendo de la altura del implemento. Esa se llama los 3 puntos.
ya hace la implementación del equipo. Aquí vamos a ver ya un equipo que ya requiere de sistema hidráulico, o sea, aparte de los 3 puntos, se instala el sistema hidráulico. Ya les voy a mostrar por qué. Esto que ustedes ven antes son las pesas que tiene el tractor para evitar que se vuelque. Esta barra amarilla es la grande, ahí se meten unas pesas. Ahí ya está conectado. Ahí, si ustedes pueden ver, estas mangueras que están acá es el sistema hidráulico que levanta el implemento. Lo baja o lo sube, dependiendo de la altura o profundidad que uno desee preparar el suelo. Esas mangueritas que están ahí, se distribuyen acá. Y este compresor que ustedes ven acá, o esta bomba, es la que sube o baja el implemento a la altura, como les estoy diciendo, profundidad en la cual, profundidad efectiva de preparación de suelo dependiendo del cultivo que se va a establecer. Entonces uno define qué tanta profundidad quiere uno, digamos, llevar a cabo a la hora de remover el suelo. Un arado de disco liso y lobulado. Conectamos a los puntos hidráulicos. Esto, qué pena. ¿Ven esto que estoy señalando acá? Si lo ven, ese es el eje de toma de fuerza. Esto que está acá, el que les dije. Ese eje de toma de fuerza se implementa en fertilizadoras y fumigadoras. Pero en este caso, como es un disco lobulado por movimiento estático, no necesita conectarse ahí. Esto es solo para implementos que se necesiten como sembradoras, fertilizadoras o boleadoras. Conecta la hidráulica para poder levantar el subir. Y esto de acá son los 3 puntos, ¿ven? Pero en este caso no necesita conectarse así, solo porque se conecta el hidráulico y el punto, la succión. Y ahorita van a ver cómo sube el implemento. Sube y baja, lo sube, lo levanta para sacarlo del sitio para que no se dañen los discos y de esa manera poderlo trasladar al terreno al cual va a pasar la rastra. Miren que sube y baja la rueda, sube, lo suelta, lo deposita en el suelo que va a preparar, lo levanta, lo da vuelta y así de esa manera puede movilizarme por todo el terreno sin dañar los discos. Entonces, básicamente, así es como se usan los implementos agrícolas con respecto a una preparación de suelos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Nunca habían visto un tractor? ¿O sí? No sé, algo que quieran aportar. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien que quiera hablar, por favor? ¿Está todo completo? ¿Está todo claro? ¿Qué? Sí, señor. Ah, ok. ¿Alguien había visto un tractor o nunca habían tenido conocimiento de un tractor? ¿Lo sabían? ¿O han tenido la premia de conocimiento? No sé. ¿Algunos de ustedes? ¿O jamás habían visto uno? Sí, yo sí he visto, pero de disco. Ah, Y uno que, y el que, hay uno que macanea así, tala la azúcar de piña y pasto, todo eso. Ah, exacto. Hay un podador, es un plato grande, redondo, que cubre unas aspas. Y ese se conecta, por ejemplo, a los 3 puntos y al eje de toma de fuerza. Y se conecta al eje de toma de fuerza para que las cuchillas puedan tener movimiento, en el caso exacto. Sí, o ese lo han visto, ¿cierto? Sí. Bueno, en el caso del Yo compañero. sí, yo sí lo he visto. Ah, ok. Bueno, eso es un implemento estacionario. ¿Por qué? Porque aparte de conectarse a los 3 puntos de enganche, necesita conectarse al eje de toma de fuerza para que el embrague y la transmisión
y el motor le puedan dar la fuerza para que las aspas, o sea, esas cuchillas, puedan moverse y de esa manera él pueda hacer los cortes o la limpieza de maleza alrededor del cultivo. Ah, bueno, pero bueno, sí, sí tienen conocimiento. Y obviamente hay fertilizadoras, hay sembradoras, pero esas sembradoras y esas fertilizadoras se usan más que todo para cultivos como el arroz, cultivos extensivos, arroz, cereales y demás. Más que todo en arroz se utiliza mucho sembradoras de semiatos. Las sembradoras de semiatos son unos tractores grandes que para evitar de que o fumigadoras para control de malezas. Eso tiene unas llanticas delgaditas, ni siquiera son llantas de caucho, parecen como un tren. ¿Os habéis visto que el tren tiene una rueda grande metálica, delgada? Entonces, eso es así delgado para que cuando pase por toda la era del cultivo de arroz, o como es un cultivo que es sembrado a manera del boleo, no dañe las plantas y pueda hacer la aplicación del fertilizante, del plaguicida, del herbicida, sin dañar ninguna de las plantas. Eso entonces tiene un ramal largo, con unas mangueras largas o unas líneas largas horizontales que se activan por medio del toma de fuerza, activan una bomba y entonces ellas empiezan a asperjar todo el producto de control de maleza. Pero bueno, en el caso del compañero, pues sí conoce, ya ha visto, entonces, bueno, pues básicamente esa era la clase de hoy, muchachos, con respecto a la operación de maquinaria agrícola, que es parte fundamental de la preparación de suelos. Ya vimos también parte de implementos y ajustes. Los ajustes, ya saben, los ajustes varían de acuerdo a la densidad de siembra, tipo de cultivo, preparación de suelo, los ajustes. Y alisar la maquinaria, pues es tener en cuenta qué tipo de implementos vamos a hacer o qué implementos vamos a requerir dependiendo de ese mismo cultivo. Si de pronto son cultivos no profundos, entonces necesitamos un arado de disco nomás. Si es un cultivo que requiere bastante profundidad radicular, entonces un arado de disco asociado con un arado de rastra y subsolador. Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos el juego o hacemos la combinación de los implementos que requerimos para preparar ese suelo. Y de esa manera, pues, ya como la lanza primaria. La lanza primaria siempre es descompactación del suelo y desmorona el suelo. La labranza secundaria ya es la pulida, que es nivelación y homogeneización del terreno, como la labranza secundaria. Y ya ahí ya se pasaría a establecimiento del cultivo. Y dentro de la misma labranza secundaria está la implementación de las sembradoras y las fertilizadoras. Entonces, muchachos, esa sería toda la clase de hoy. Gracias por asistir y pues ya les comparto el video o la grabación de la clase para que la tengan ahí a la mano. Y el día de mañana les estoy enviando una actividad por ahí tipo 2 o 3 de la tarde para que la desarrollen. Listo.